Gloria al Señor, Dios las bendiga a todas y a todos los que nos están viendo a través de este medio. Quiero saludarles en el nombre de Jesús a cada una de ustedes o también a los hermanos que están conectados o que pueden ver esta transmisión. Amén. Quiero, hermanos, que hablemos en esta hora acerca de un tema que yo sé que es muy conocido por todos nosotros y es la oración. Y es muy lindo hablarlo con las damas, sobre todo porque siempre he pensado que las mujeres en sí somos más sensibles o somos más dadas a necesitar la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces yo quiero que miremos este tema tan importante. Yo sé que es un tema muy conocido por todos los cristianos, pero siempre es muy importante escucharlo. Nunca va a sobrar escuchar este tema tan hermoso que es la oración. Cuando nosotros escuchamos la palabra oración, que es quizás lo que siempre o lo que pensamos en muchas ocasiones, porque tenemos nosotros que pedirle a Dios cuando Dios conoce todo. Dios en su soberanía conoce nuestras necesidades, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestros momentos difíciles, nuestras necesidades, nuestras angustias, ¿verdad? Entonces de pronto nos preguntamos, ¿por qué? Aunque lo hemos leído en la Biblia, que a Dios le gusta que nosotros hagamos rogativas y peticiones delante de Él. Pero yo sé que muchas de pronto nos hemos llegado a preguntar, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que exponer la petición delante de Dios cuando Él la conoce? Él sabe lo que hay en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el propósito por lo cual Dios creó la oración? ¿Cuál es el propósito? Muchas personas no oran porque no conocen el propósito por el cual Dios creó la oración. Cuando uno no conoce el propósito de algo, se malusa o se tiene una mala visión de eso. Entonces, por eso es tan importante saber el porqué de cada cosa. El propósito es la intención original por la cual algo fue creado. Entonces, Dios creó la oración con diferentes propósitos. ¿Amén? Y yo quiero que en este tema, no tengo mucho tiempo, tampoco no les voy a quitar mucho tiempo, pero yo quiero que miremos siquiera dos propósitos por los que Dios creó la oración. Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a aprenderlos. Entonces, el primero de ellos son varios propósitos fundamentales o principales, pero vamos a mirar dos. Y uno de ellos es reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Amén. Y vamos a mirar en Génesis, capítulo 1, verso 26. Dice, en este hermoso verso, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Los seres humanos fuimos creados para tener la naturaleza y el carácter moral de Dios. La manera de desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de nuestra intimidad, es decir, por medio de nuestra oración. Entre más nosotros tengamos intimidad con Dios, más le vamos a conocer a Él, amén. Más vamos a saber el deseo de Dios para la humanidad, amén. Entonces, los seres humanos fuimos creados para tener esta naturaleza, la naturaleza moral de Dios. Y de ahí la importancia de tener una comunión íntima con Dios, porque a través de ella o por medio de la oración es que vamos a poder nosotros reflejar, que es el primer tema, reflejar la naturaleza de Dios. Vamos a poder reflejar su amor, vamos a poder reflejar su misericordia, vamos a poder reflejar de pronto su paz, su autoridad. Y quiero explicarme, cuando uno le permite a Dios, o nosotros, mejor dicho, nos permitimos tener esa comunión con Dios, entonces Dios va usando nuestras vidas o nos va mostrando la misericordia que Él quiere tener con cada persona. Vamos a poder nosotros hablarle a una persona
y tener misericordia de esa persona. Vamos a poder nosotros hablarle a alguien y poder transmitir esa paz, y no porque nosotros la demos, sino porque Dios, a través de esa intimidad que ya hemos tenido con Él, la podemos reflejar al ser humano. Amén. A veces como siervas de Dios, como esposas de un ministro, líderes de una iglesia, necesitamos hablar con misericordia, pero a veces necesitamos hablar también con autoridad. Y la autoridad no debe ser nuestra humanidad. La autoridad debe ser dada por Dios, porque esa autoridad dada por Dios va a hacer un impacto muy diferente a la persona, que cuando usted habla es que aquí se hace lo que yo diga, o es que se hace así porque es que yo soy la líder de damas, o porque yo soy la esposa del pastor, en fin. Pero cuando nosotros hablamos con autoridad de Dios, o la autoridad de Dios en mí, entonces va a ser un impacto muy diferente. Amén. Entonces por eso es importante nosotros estar en comunión con Dios, en oración con Dios, para poder reflejar esto. ¿Cuántas personas en el mundo no necesitan que nosotros les hablemos de ese amor tan grande que Dios tiene para con ellos, para con la humanidad? Y vamos a poder demostrar ese amor de Dios en nosotros hacia esa persona. Va a poder esa persona entender cuánto Dios la ama. Usted sabe de que Dios es el único que redarguye de pecado al ser humano. Por mucho que nosotros le hablemos a alguien, a veces hasta nuestra misma familia, nuestros hijos, esposos, en fin, que no son convertidos, uno quisiera que ellos ya se entregaran al Señor y ya le abrieran su corazón a Dios. Pero cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando tenemos una conexión directa con Dios, que esto es a través de la oración, entonces va a ser más fácil que cuando usted le hable a una persona, esa persona pueda abrir sus ojos y entender que necesita de Dios. De verdad necesito de Dios, y quizás se le ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero cuando usted tiene comunión con Dios, va a ser Dios mismo hablando a través de usted. Amén. Entonces, por eso es tan importante, hermano, que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Entonces, este es el primer punto que quiero que hablemos. ¿Para qué es que Dios ha creado la oración? Que es reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Amén. Vamos a mirar el segundo, vamos a seguir adelante. El segundo es llevar a cabo los planes, propósitos y voluntad de Dios en la tierra. Es muy similar, pero es algo diferente. El primero es mostrar lo que Dios es a través de nosotros. Aquí es empezar a trabajar, empezar a obrar los deseos de Dios que Dios tiene para la humanidad, y esto es a través de nosotros mismos. Amén. Mateo 6, capítulo 6, verso 9 y el verso 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice el verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Dios creó al hombre con libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad, escuche esto, y autoridad para operar en ella. Dios estableció su voluntad aquí en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. Espero que me entiendan. Nosotros trabajamos, o Dios trabaja con nosotros como en cadena. O sea, tenemos que trabajar unidos a Él. Nosotros, por mucho que sepamos, por mucho entendimiento que tengamos, por muy inteligentes que nos creamos, y por mucho que quizás podamos saber, no podemos hacer mayor cosa si no estamos en conexión con Dios. Entonces, si nosotros trabajamos en unidad con Dios, Dios lo que hace en nosotros, yo creo que todos lo sabemos, es usarnos. O sea, nosotros solamente somos un vaso que puede ser usado de una manera hermosa en este mundo, como quizás si no queremos ser usados por Dios, pues ya está, no somos usados y no servimos para nada. Pero si nosotros permitimos que Dios opere en nuestras vidas y Él trabaje a través de nosotros, pues algo grande va a suceder en esta tierra. Amén. Entonces, la comunión con Dios es importante
para que Él nos muestre a nosotros qué es lo que tenemos que hacer en la tierra. ¿Amén? Entonces Él buscó un cuerpo físico para demostrarle a la humanidad la importancia de la oración. Yo siempre admiro de una manera maravillosa cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. El nivel de oración de Dios era envidiable. Y lo que yo admiro y lo hermoso, y que de ahí tan importante que uno tiene que analizar lo importante de la oración, porque ahí puedo yo ver, siendo el santo, que en él no había pecado alguno, el nivel de oración de Dios era envidiable. El nivel de oración que Dios mostró estando en el cuerpo de Jesús fue algo envidiable. Y entonces como si Él nos dejó a nosotros ese ejemplo, y si Él oraba a diario, si Él ayunaba tanto tiempo, si Él pasaba tanto tiempo en oración, siendo Él santo, sin mancha y sin pecado, ¿quiénes somos nosotros para estar siempre cuestionando por qué tenemos que orar o buscar tanto de Dios? ¿Ya? El deseo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros tengamos esa comunión con Dios, para Él operar de una manera eficaz dentro de la tierra, es importante tener un buen nivel de oración. Lo que Dios quiere hacer en la tierra a través de nosotros es algo grande. Dice su palabra que cosas mayores haríamos nosotros, pero para que esas cosas mayores se puedan ver en este mundo, nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios. Y para ello, nuestro nivel de oración tiene que ser muy grande. Amén. Dios quiere operar en toda la raza humana. Dios quiere operar en nuestras familias. Dios quiere que nosotros como líderes podamos tener éxito en lo que hagamos espiritualmente, poder ganar muchas personas para su gloria, para que muchas personas lleguen a su conocimiento. Pero eso, hermano, requiere que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que anhelemos su presencia. Porque entre más usted esté metido en Dios, Dios le va a poder mostrar a usted, lo dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Esa es una de las partes. Pero dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Teniendo un nivel de oración básico? No, nuestro nivel de oración tiene que ir mucho más allá. Nuestra búsqueda de Dios tiene que ser más intensa. Nuestra necesidad de estar cerca de Dios, de escuchar su voz. No sé si a usted le ha pasado en esos momentos en los que usted está postrado de rodillas ante Dios y usted solo guarda silencio. Quizás no quiere decir nada, o no siente decir nada, o no tiene fuerzas, o no sé, y guarda silencio. Y usted logra escuchar la voz de Dios en su vida. Cómo Dios le da esa paz que solo usted necesita, porque estamos a los pies de Él. Cómo Dios a través de la oración a usted le responde, le da una respuesta, le da una salida a una situación difícil. Es a través de la oración. Amén. Entonces lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo, lo vamos a entender a través de la oración. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida específicamente en este mundo? Lo vamos a encontrar solo a través de la oración. Amén. Encontré aquí dos partes, me pareció muy importante. ¿Qué es la oración? ¿Y qué sacamos cuando no oramos? La oración, dice, llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. Suple la pobreza del hombre con la abundancia de las riquezas divinas. Sustituye la debilidad humana por la potencia de Dios. Pero ¿qué es lo que ganamos con no orar? ¿Qué es no? El no orar, dice, es rechazar a Cristo y abandonar los cielos. Eso es lo que es no orar. Creernos tan autosuficientes, creer que nosotros no necesitamos que el que nos creó nos guíe y nos diga y nos muestre el camino por donde debemos andar.
No, yo soy capaz de hacerlo, yo puedo hacerlo, es con mis fuerzas, pero estamos muy equivocados. Entonces es rechazar a Cristo y abandonar los cielos. Nunca podremos estar más cerca del cielo de Dios y en más profundidad y en más profunda comunión verdadera con el Señor que cuando oramos. Cuando usted, hermano, ha estado quizás, hermano que me escucha, en momentos difíciles, seguramente es cuando más nos hemos acercado al Señor, es cuando más cerca lo hemos sentido a Él de nosotros. Cuando nos hemos creído muy autosuficientes, hemos trabajado, hemos hecho nuestras cosas por nuestras propias fuerzas. La grandeza de Dios la podemos conocer un poco, porque realmente describir o realmente poder conocer la grandeza de Dios solamente cuando estemos en su presencia, viéndole a Él cara a cara. Pero sí que podemos disfrutar de su presencia, sí que podemos sentir lo grande que es ese Dios que cuida de nosotros, sí que podemos entender el propósito para el cual hemos sido llamados y Dios nos ha traído a esta tierra, nos ha permitido vivir en este tiempo, es a través de la oración. Dios está interesado en nuestra disponibilidad, porque si usted no está dispuesto, Dios no nos va a obligar. El propósito de la oración es que tengamos una mejor relación con Él y que su voluntad se cumpla en mí, en esta tierra. Hoy debemos prestar nuestra humanidad, porque eso es lo que hacemos nosotros. Permitir, Señor, te presto mi humanidad para que tu voluntad sea hecha a través de mí en esta tierra. ¿Quieres tú prestarle tu humanidad a Dios? Por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo, nosotros como hijos de Dios no nos pertenecemos, nosotros le pertenecemos a Él, pero aún así Él, que es un caballero, Él nos ha dado un libre albedrío. Si nosotros queremos prestarle la humanidad, si queremos decirle, Señor, úsame. Pero esto, hermano, cuando usted le diga, Señor, úsame, vamos a tener que caer de rodillas y permitirle a Él que opere en nuestras vidas, pero tener cada día una comunión más intensa con Dios. Y esta es mi conclusión en esta tarde, hermanos. Dios quiere operar en nuestras familias, Dios quiere intervenir en esta humanidad y lo quiere hacer a través de nosotros. Y quiero dejarlos con una ilustración que encontré, que me pareció también muy, muy linda. Cómo conocer ese Dios tan grande y maravilloso. Dice que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño es Dios. Le preguntó su niño con la curiosidad de todo niño: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces él, al mirar al cielo, vio un avión y le preguntó a su hijo: ¿de qué tamaño ves el avión? El niño le contestó: muy pequeño, tanto que ni siquiera se alcanza a ver. Entonces el papá le llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó: ¿ahora de qué tamaño ves el avión? Y el niño le respondió, muy asombrado: papá, es enorme. El padre entonces le dijo: del mismo modo es Dios para ti y para mí. Su tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Asimismo, tu experiencia con Dios, cuanto más cerca estemos de Él, más grande le vamos a ver. Pero si no tenemos esa experiencia a través de la oración, si no estamos cerca de Dios, le vamos a ver muy pequeño. Y es ahí donde nuestras dificultades se hacen más grandes a veces que Dios. Porque estamos viendo a Dios muy de lejos, porque no estamos cerca de Él. Pero cuando estamos cerca de Él, usted y yo sabemos que entre más cerca nosotros estemos de Dios, puede ser la dificultad muy grande por la que usted y yo estemos atravesando. Vamos a poder ver ese Dios grande y nuestra dificultad se va a hacer pequeña, porque entendemos que el Dios que tiene cuidado de nosotros nos sustenta, nos abriga, nos ayuda, acampamos bajo sus alas.
pero que si estamos lejos de Dios, las dificultades se van a ver grandes, las montañas se van a ver inmensas, quizás difíciles de poder superar. Pero yo le invito para que nos acerquemos a Dios, para que entendamos que nuestro Dios o el anhelo de nuestro Dios es que podamos trabajar en comunión con Él y que podamos estar en comunión, en oración, en una vida de oración como Él anhela que la tengamos. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Les amo en el amor del Señor.